Un feliz sábado. Que Dios me lo bendiga ricamente. En la sesión anterior hablamos acerca de los ministerios de la iglesia. Y decíamos que los ministerios de la iglesia son como instituciones al interior de la iglesia para brindar servicios específicos. Decíamos que los ministerios no son una persona, sino son un equipo de personas que trabajan en favor de la salud espiritual de la iglesia. Por ejemplo, un miembro común de la iglesia, cualquiera de nosotros, tiene profunda necesidad de la palabra de Dios. Entonces existe un ministerio que se llama Ministerio de la Escuela Sabática, que justamente existe para satisfacer esa necesidad. A través de la Escuela Sabática, los miembros de la iglesia, desde el pequeño hasta el mayor, deben recibir servicios que les permitan comprender la palabra de Dios, aprender cómo leer la palabra de Dios, cómo interpretar la palabra de Dios, cómo compartir la palabra de Dios. Entonces existe un ministerio específicamente para brindar ese servicio. Ahora, los miembros de la iglesia también tienen la necesidad de la visitación pastoral. La atención domiciliaria es vital, importante. ¿Qué ministerio de la iglesia se encargada de satisfacer esa necesidad? Decíamos anteriormente que el ministerio de diáconos y diaconisas es el ministerio que da y brinda este servicio. A través de los diáconos y diaconisas, los miembros tienen que recibir este servicio de la visitación pastoral. Los miembros, por ejemplo, tienen necesidad de registro. Cuando una persona llega a un hospital, entonces esta persona cuando llega a un hospital, cuando las personas llegan a un hospital, entonces las personas necesitan de una historia clínica. Y como necesitan de una historia clínica, donde esté toda la información, de esa manera, en la iglesia, cuando llegamos para ser curados por el Señor, también necesitamos un registro que es básico, que es importante. Para eso existe un ministerio en la iglesia que se llama el Ministerio de Secretaría, que nos permite tener toda la información de la persona. De esta manera, existen ministerios en la iglesia que van a brindar una serie de servicios. Eso es lo que vimos en la sesión anterior. Vimos incluso cómo los ministerios, para trabajar mejor, se agrupaban en comisiones. Las comisiones agrupan ministerios que tienen objetivos en común. Por ejemplo, la comisión administrativa reúne al Ministerio de Secretaría, al Ministerio de Tesorería y al Ministerio de Ancianos, porque esos tres ministerios tienen una característica en común. Son ministerios administrativos. Entonces se aglutinan y forman la comisión administrativa para trabajar los ministerios integrados. Se integran porque tienen el objetivo administrar. Entonces se sientan en una mesa, hacen el plan de trabajo, que sería el plan administrativo de la iglesia local, y ellos van a responder básicamente a 7 necesidades administrativas que el miembro tiene. Por ejemplo, el miembro necesita organización, el miembro necesita liderazgo, el miembro necesita culto, el miembro necesita registro, el miembro necesita información, el miembro necesita economía porque hay que gastar en su recuperación, el miembro necesita infraestructura. Esas 7 necesidades básicas son necesidades administrativas y se lo da la comisión administrativa, que está formada por el Ministerio de Ancianos, Ministerio de Tesorería y Ministerio de Secretaría. Ahora, si usted quiere conocer más sobre esto, ya eso está en Iglesia Salud número 2, que está también colgado en YouTube. Lo puede revisar. Pero es importante para pasar a la sesión número 3 que tengamos en mente lo que hemos hecho en la sesión número 2. Ahora, los servicios es una cosa y dónde recibimos los servicios es otra. Por eso ahora vamos a entrar a ese tema, al número 3. Entonces vamos a pedir el permiso para compartir aquí la pantalla. Muy bien. Entonces entramos.
Vamos a localizarnos. Muy bien, aquí está. Tome nota, ahí está el teléfono de mi WhatsApp, es el 51915 15 43 49. ¿Por qué le digo eso? Porque si usted, después de escuchar la clase, como un maestro se lo digo, usted reacciona a la clase, toma ese número, me manda al WhatsApp un comentario sobre la clase, yo le voy a entregar a usted, le voy a mandar por WhatsApp estas 2 hojitas, donde está el resumen de los 61 principios bíblicos para tener una iglesia sana. Es un resumen de cerca de 16 charlas, en solamente aquí están los textos bíblicos y están los principios. Así que si usted quiere tener un resumen, entonces al término usted hace un comentario, lo envía a ese WhatsApp y yo le voy a dar un regalo por su comentario, que es el resumen de 61 principios bíblicos para tener una iglesia sana. Muy bien, eso es simplemente una promoción. Vamos. En esta tercera sesión, digo segunda porque la primera fue una introducción, en esta tercera sesión vamos a hablar de las estructuras que nos permiten articular a todos los miembros de la iglesia. Estructuras que nos permiten articular, unir a todos los miembros de la iglesia como un solo cuerpo. Recuerda que el apóstol Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo. Y entonces el cuerpo tiene todos sus miembros articulados. O sea, no es que uno está fuera del cuerpo, no. Todos los miembros del cuerpo deben estar articulados. Hoy vamos a hablar de esa estructura que articula a todos los miembros de la iglesia. Esa estructura tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con las divisiones, tiene que ver con los grupos pequeños, tiene que ver con las parejas y tiene que ver con el terreno misionero. De eso vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué observan ahí? ¿Qué están observando ahí? Una casa, ¿verdad? Puede ser tu casa, puede ser la casa del hermano, cualquiera de nuestras casas, grandes o pequeñas, pero es una casa. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué sirve una casa? Una casa sirve para albergar a una familia. Ahí puede estar el papá, la mamá, los hijos, puede estar la abuela, de repente un familiar más. Siempre hay un grupo de personas que viven dentro de esa casa. Y la casa existe para brindar servicios especiales a esas personas. En otras palabras, ¿dónde recibimos esos servicios básicos? En la casa. Ahí recibimos, por ejemplo, el servicio de la alimentación. Ahí recibimos el servicio de descanso, ¿verdad? Ahí recibimos el servicio de la higiene. Ahí recibimos... Pastor Guaco, dejamos de escucharlo. No sé si los demás, pero yo no escucho al Pastor Guaco. Pastor Guaco, no lo estamos escuchando. No se escuchan. No, no se escucha. No se escucha, ni se ve nada. Sí, aparentemente perdió toda la conexión. Vamos a darle un momentito entonces en lo que puede volver a conectarse. Sí, porque se salió del grupo completamente. Vamos a darle un momentito, quizás tuvo problemita de internet. Si la electricidad está subiendo y bajando, en algunos lugares se va y regresa al ratito, pues entonces tendremos oportunidad de recibirlo nuevamente. Así que vamos a darle un minuto en lo que el pastor regresa. Voy a poner entonces una alabanza en lo que el pastor logra conectarse nuevamente.
Cristo brillar en un mundo sin luz. Quiero ser de Jesús, yo quiero siempre brillar, siempre por Cristo brillar hasta su venida en luz. David, no se oye nada. Tejero, ¿me escucha Tejero? Vamos a adelantar entonces la parte de la lección para entonces continuar. Rocío, está tratando de entrar Rocío. No sé, porque no la escucho a Rocío. Tengo una computadora con nombre Rocío, que no sé si es el pastor tratando de entrar por otro medio, pero no lo estoy escuchando. Ahora se oye, David, ahora está oyendo. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, muy bien. Resulta que se fue la luz de la casa. Sí, Tuve que ir a la parte de atrás a ver qué había pasado. Y a veces suceden estas cosas. ¿Me están viendo? sí, ahora sí. Muy bien. Ya, entonces vamos a continuar. Que yo lo veía, yo lo apagaba porque no sabía quién era, pero ya caí en... Ok. Muy bien, entonces nos quedamos ahí. Estábamos observando la casa. Ahora, dentro de esa casa, dentro de la casa que estamos observando, decíamos que la casa es para brindar servicios especiales a los que viven en la casa. Por ejemplo, esta casa por dentro tenemos un dormitorio donde se ofrece los servicios de descanso, ¿verdad? Dormitorio 1, dormitorio 2. Tenemos por aquí una cocina, tenemos también un comedor, tenemos una sala, tenemos la lavandería y tenemos una pequeña sala aquí. Bueno, dependiendo del tamaño de la casa y de la familia, posiblemente vamos a tener muchos compartimentos donde se entregan servicios especiales. Por ejemplo, no me imagino entregando el servicio del descanso de la noche en el compartimento de la cocina o en el compartimento de la sala, aun cuando eventualmente se puedan dar estos servicios en esos lugares.
Por ejemplo, cuando hablamos de la comida, asociamos al comedor. Aunque eventualmente alguien pueda comer en su dormitorio, no es el lugar donde se reciben esos servicios. De la misma manera, ¿no es cierto? Imaginémonos, por ejemplo, solamente el dormitorio. Ahora, dentro del dormitorio encontramos una cama, encontramos una cama o una mesa de noche o encontramos un closet, que de alguna manera son elementos que tienen que ver con los servicios que se ofrecen en el dormitorio. Raramente encontramos estos elementos en otro compartimento que no sea el dormitorio. ¿Y por qué empiezo esta introducción? Porque de pronto miren qué vemos ahí, una iglesia, ¿verdad? Es una iglesia. Pero así como la casa, la iglesia es el lugar donde los miembros reciben servicios que van a contribuir a su salud espiritual. Entonces, dentro de esta casa también tenemos compartimentos. Por ejemplo, tenemos la iglesia, el santuario, pero también tenemos la división cuna, donde se dan servicios especiales y se reciben servicios de parte especialmente para papás y mamás con niños de 0 a 3 años. O de repente tenemos un compartimento donde se reciben servicios para niños que tienen de 4 a 6 años. Tenemos otro compartimento donde los niños de 7 a 9, 10 años reciben servicios especiales. Tenemos la división de menores, la división de juveniles, la división de jóvenes y una división de adultos. Lo que quiere decir que también la iglesia tiene compartimentos. En otras palabras, los ministerios de la iglesia, que son los que brindan servicios, no lo tienen que brindar por brindar. Porque usted, como ministerio de la iglesia, no va a la casa y todo lo da en un mismo lugar. No, 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 no. Los servicios se dan en lugares especiales. A no ser que usted brinda los servicios de manera global y entonces uno no termina beneficiándose. ¿Por qué la iglesia gasta tanto dinero en buenos servicios, en buenos programas? ¿Y por qué son pocos las personas que se benefician? Lo más probable es porque estamos tratando a todos como un todo. Pero ustedes ya ven que así como la casa tiene sus compartimentos, la iglesia también tiene sus compartimentos estructurales. Miremos la división jóvenes, aparte, solamente la división jóvenes. Así como el dormitorio tiene su cama, tiene su closet, dentro de la división de jóvenes, para poder atender bien a los jóvenes, imagínense que son 18 jóvenes que hay en la división de jóvenes. Entonces tenemos aquí a un grupo de 6 jóvenes, otro grupo de 6 jóvenes y otro grupo de 6 jóvenes. Lo que quiere decir que dentro de las divisiones nacen los grupos pequeños. ¿Para qué son los grupos pequeños? Para atender mejor a las personas que están dentro de las divisiones. Entonces, eso es importante para que tú tengas tu visión. Porque en los últimos años hemos sido tan bombardeados por la filosofía evangélica en torno a los grupos, que los grupos como que están en cualquier lugar menos donde tienen que estar. Entonces yo quiero que usted entienda, que vaya entendiendo dónde está el lugar de los grupos. Muy bien, ahí está el grupo pequeño, ahí están las parejas. Noten ustedes que dentro de los grupos están las parejas. Comencemos a hablar entonces acerca del nivel 1 de la iglesia. La iglesia es la congregación de todos. La iglesia es la congregación de todos los jóvenes, adultos y menores. Ahí están todos. La iglesia es de carácter heterogénea, porque hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Están todos los que yo los llamo, todos los ham, es decir, todos los jóvenes, los adultos y menores. Entendiendo que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. En otras palabras, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Han sido bautizados en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Así que yo puedo decir con certeza que la iglesia es la reunión de creyentes que están llenos del Padre, están llenos del Hijo y están llenos del Espíritu Santo. Ahora, en sus vidas está visiblemente la plenitud de la deidad. Cuando la gente miraba a Jesús, decía que en Cristo, Colosenses 2:9 dice que en Cristo habitaba la plenitud de la deidad. Y la plenitud de la deidad es el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Entonces, imaginamos nosotros, creemos nosotros, damos por sentado que la comunidad de creyentes
Todos los creyentes son personas que están llenos del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno, por favor subraye eso, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En otras palabras, el concepto de iglesia tiene que ver con la unidad. Es decir, todos los miembros trabajando articuladamente. El concepto de la deidad es principio para la iglesia. Porque cuando hablamos de la deidad, hablamos de los tres grandes poderes del cielo. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Son tres coeternos. Son tres personas diferentes. No es un triuno. No es que uno se convierta en el Padre, el otro se convierta en el Hijo. No, no es una visión católica de la que ellos llaman Trinidad. Nosotros llamamos deidad. Padre, Espíritu Santo, Hijo. Pero los tres son uno. Es decir, trabajan en perfecta unidad. Y se espera que la iglesia de Dios también opere en perfecta unidad, que no significa que sea un miembro de iglesia, son muchos. Por eso cuando yo te pregunto acerca de cómo está funcionando tu iglesia, espero que tú me digas, somos 100 miembros y los 100 estamos funcionando. Porque si los 100 no están funcionando, está atentando contra la unidad. Vaya, qué desafío tenemos los que somos dirigentes de la iglesia. Porque si tu iglesia no está funcionando como perfecta unidad, algo está pasando. Si tu cuerpo, la mano o el pie o los ojos, el oído, está mal, tú dices, yo estoy enfermo. No solamente dices, mi oído está enfermo, que se las vea. No, no, no. Si el oído está enfermo todo el cuerpo. Entonces, si tu iglesia tiene 100 miembros y los 100 miembros no están actuando en perfecta unidad, tienes que preocuparte, ¿verdad? Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y observe que mientras Pablo llama a la iglesia cuerpo, Pedro llama a la iglesia casa o edificio para ofrecer sacrificios espirituales. En otras palabras, se usa un cuerpo, una casa, un sacerdocio, un edificio. Cualquiera de esas figuras nos están dando la idea de que la iglesia es el conjunto de todos los creyentes, adultos, jóvenes, menores, etc. Entonces, eso es lo que llamamos perfectos en unidad. Juan 17:24 dice, Padre, orando Jesús por la iglesia, Jesús dice, Padre, que sean uno, que el mundo vea que ellos son uno, así como tú y yo somos uno, que el mundo vea que ellos también son uno, perfectos en unidad. Entonces, este es el desafío que tienes tú y que tengo yo. El desafío de que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro trabajo en la iglesia refleje la unidad de la deidad. Ese es un desafío. Es un desafío. En la iglesia no es solamente para los hermanos consagrados, que son 3 o 4 que van a hacer la tarea. Si eso está ocurriendo, no estamos haciendo bien, porque el concepto de iglesia como un cuerpo es importante. Tenemos que trabajar, tenemos que orar en dirección a ser perfectos en unidad. Bueno, aquí estamos hablando del nivel 1 de la iglesia. Muchas iglesias se han quedado en este nivel. Y es por eso que atienden a la iglesia desde el púlpito. Todo es desde el púlpito. Promoción misionera desde el púlpito, 10 minutos misioneros. Promoción de la escuela sabática desde el púlpito. Promoción del ministerio de la mujer desde el púlpito. Y cuando todo se hace desde el púlpito, es como una fiesta infantil. No sé si conocen la piñata. La piñata tiene una cantidad de dulces que los niños quieren que esa piñata se abra. Y cuando la piñata se abre y salen disparados los dulces, todos los niños se avientan a los dulces y los mayorcitos, los más fuertes, terminan tomando aquellos y los menores terminan llorando porque no pueden con los... Algunos papás tienen que meterse para ayudar a los más pequeños. Bueno, si usted atiende todo desde el púlpito, porque trabaja solo en el nivel 1, lo más probable es que los servicios no lleguen a todos. Y por eso cuando usted promueve la obra misionera desde el púlpito, solo hay 4 o 5 hermanos que responden. Porque ese servicio masivo solo está dado en el nivel 1. Pero dígame usted, ¿solamente usted tiene un solo apartamento en su casa?
para brindar todos los servicios? No, la iglesia también. Entonces, si bien es cierto, somos una congregación, una unidad, esta unidad también tiene su estructura para trabajar. Hablemos del nivel 2, para brindar un mejor servicio a la iglesia. El nivel 2 es lo que la iglesia adventista llama las divisiones de la iglesia local. ¿Qué son las divisiones? Las divisiones de la iglesia local son compartimentos, así como hay dormitorio, cocina, son compartimentos que agrupan a los miembros de acuerdo a sus edades afines. Es decir, mientras en la iglesia el trato es heterogéneo, en las divisiones el trato es más homogéneo, porque ahí se agrupan personas de acuerdo a sus edades. Y surge lo que se llama división cuna, división de infantes, división de primarios, división de menores, división de juveniles, división de jóvenes, división de adultos. En otras palabras, si yo te preguntara ¿a qué división perteneces tú? Tú debieras ser consciente que perteneces a una división. Un cuerpo organizado sabe qué parte del cuerpo es. Si tú eres un joven, pero trabaja atendiendo a los papás en cuna, posiblemente tú estás en el compartimento de la división de cuna. Y así, cada persona debe saber qué parte. ¿Por qué la iglesia tiene estas divisiones? Para atenderlos mejor. Las divisiones nos permiten atender a los miembros en un ambiente de homogeneidad que efectiviza la atención pastoral. El servicio de la atención pastoral a través de las divisiones. El servicio de entrenamiento a través de las divisiones. El servicio de la movilización misionera a través de las divisiones. Y esto va a permitir que los hermanos reciban los servicios más cercanos a ellos. No se los está aventando del púlpito. Usted en las divisiones de la iglesia, usted se acerca más al miembro. Y al acercarse más al miembro, le va a permitir tener una atención mejor. ¿Cuáles son estas divisiones? Mira los colorcitos, ahí está la división de cuna, donde están los papás con niños de 0 a 3 años, la división de infantes, la división de primarios, la división de menores, la división de juveniles, la división de jóvenes y la división de adultos. 7 divisiones de la iglesia local. Entonces, cuando yo te pregunte sobre cuáles son las divisiones de la iglesia local, ya sabes quiénes son. Esos son los compartimentos de la iglesia. Pasemos al nivel 3. El nivel 3 son los grupos pequeños. Los grupos pequeños también son herramientas, ¿no? Que nacen de manera natural. Mire, los grupos pequeños nacen de manera natural al interior de las divisiones de la iglesia local. Cada división puede tener tantos grupos como sean necesarios. Imaginémonos que en la división de jóvenes hay 18 jóvenes. Entonces, 18 jóvenes es bastante también. Entonces, la división de jóvenes, para atender bien a estos jóvenes, dentro de la división que ha agrupado solo a los jóvenes, ahora usted usa los grupos pequeños para atenderlos mejor. Y hace 3 grupos de 6. Entonces va a tener 3 grupos pequeños en la división de jóvenes. Note que esto es muy diferente a que alguien le diga, a ver, ¿quién quiere tener su grupo? ¿Qué casa quiere tener su grupo? Esto es muy diferente, porque usted no está actuando a la deriva. Usted está actuando dentro de la organización de la iglesia. Sigamos. Miren esta iglesia tradicional. Acá tenemos este moradito es cuna, a un papá, otro papá, otro papá, otro papá. Así aparecen los papás en la iglesia, ¿no? Dispersos. Y también aparecen unos infantes que también están dispersos. Unos primarios que también están dispersos. Unos menores dispersos por ahí. Unos juveniles también dispersos. Unos jóvenes por ahí dispersos. Unos adultos también dispersos. Esa es la iglesia tradicional. Usted observe, su iglesia es multicolor, heterogéneo. Y entonces, imagínese usted darle un mensaje de púlpito a esa iglesia. Es completamente heterogéneo. Lo más probable es que los más fuertes, los más maduros, los más van a recibir atención. Entonces, esa es una iglesia tradicional. Pero ahora, unamos en esta iglesia que el Señor quiere, una iglesia ordenada, vamos a juntar iglesia, divisiones y grupos. A ver, vamos a ver. Aquí está un papá. A diferencia de la primera iglesia, tenemos otro papá, otro papá, otro papá, otro papá, otro papá. ¿Por qué todos estos papás están juntos? Porque lo hemos organizado. Organizar significa que usted pone a las personas en el lugar adecuado. Eso quiere decir que ahora tenemos un conjunto de papás que se le llama la división cuna. Y a esa división cuna, formamos la división cuna, el grupo pequeño de cuna.
Y lo mismo hacemos con los infantes, miren. Y lo mismo hacemos con los primarios. Y lo mismo hacemos con los menores. Lo mismo hacemos con los juveniles, con los jóvenes. Y lo mismo hacemos con los adultos. Ahora usted tiene una iglesia completamente diferente. ¿Por qué tiene una iglesia completamente diferente? Porque usted está usando herramientas que la iglesia tiene. Y esas herramientas no son extrañas, no son traídas de otro lugar. Son herramientas que la iglesia adventista siempre los ha tenido cerca. Es decir, esta iglesia está organizada en divisiones y cada división en grupo pequeño. De tal manera que si yo te preguntara, ¿cuántos miembros de la iglesia están involucrados en las divisiones y en los grupos pequeños? Tú me dirías que todos, desde cuna hasta adultos, todos están en su lugar adecuado. ¿Conoce usted alguna iglesia en donde todos sus miembros estén involucrados? Entonces, esto es importante que usted entienda el nivel. Ya hablamos de 3 niveles. El nivel iglesia, nivel 1. El nivel divisiones, nivel 2. Y el nivel grupos pequeños, nivel 3. Vayamos al nivel 4. Nivel 4. Dentro de los grupos pequeños también hay 6 miembros, pero de pronto necesitamos atender mejor. Al interior de los grupos pequeños, diríamos también de manera natural, nacen las parejas misioneras 3D. Nacen las parejas. O sea, ¿qué vienen a hacer las parejas misioneras? Un instrumento de los grupos pequeños. Porque yo soy el líder del grupo, no puedo con los 6, entonces los organizo. Dentro del grupo organizo. Y al organizar dentro del grupo, organizo parejas 3D. ¿Qué significan parejas 3D? Las parejas 3D tienen una similitud a las células. Recuerden que una célula, para que se forme una célula, se necesita un plasma y un citoplasma. Y un núcleo que está el ADN. El núcleo es el que tiene toda la información, es el ADN. Pero necesita de un plasma y un citoplasma. Entonces, hay 3 elementos. El muñequito de rojito es el líder, es el ADN, porque tiene toda la información, está preparado, está capacitado, está entrenado, es el ADN, es el núcleo, ese es el de rojito. Y 2 discípulos del grupo que son menores, que todavía están creciendo en la fe. Entonces la iglesia le pone a esos 2 un líder que va a cuidar de los 2. Ese líder que va a cuidar de los 2, entonces los 3 forman una célula. Esa es una célula, que es la organización mínima vital del cuerpo. El cuerpo, la organización mínima vital del cuerpo es una célula. Y una célula tiene 2 citoplasma, plasma y un núcleo. Es igual que la deidad. La deidad también son 3. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. ¿Y quién envió al Espíritu Santo, el Consolador? El Padre. Los 3, es por eso que la Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe. Y entonces hacemos parejas, pero dándole un movilizador. Vamos a explicarlo mejor. Aquí tiene usted al líder, que la iglesia tiene que poner, tiene que dar, y el líder tiene a un discípulo 1 y a un discípulo 2. Entonces hace pareja una semana hace pareja con el discípulo 1 y la otra semana hace pareja con el discípulo 2. Entonces usted tiene 2 parejas misioneras, pero organizadas en 3 dobleces. Es decir, 1 haciéndose responsable de 2. Este es una herramienta que se usa dentro del grupo pequeño. ¿Para qué? Para que la atención sea personalizada. Por eso es que Eclesiastés 4, de 9 al 12 dice, 2 son mejor que 1, pero termina diciendo, cordón de 3 dobleces no se rompe. Por eso a esta organización le llamamos parejas misioneras de 3 dobleces, donde hay un líder que se hace cargo de 2. Un líder que por tener el ADN, por tener la información, la capacitación, discipulará a un discípulo 1 y a un discípulo 2. Entonces, esa organización se da al interior de los grupos pequeños. Vamos a ver un ejemplo. Una iglesia así. Ahí usted tiene a un asociado de cuna y tiene a un líder de cuna. La iglesia los ha entrenado y los ha capacitado a ellos. ¿Para qué? Para darle al asociado, al discípulo 4 y al discípulo 3 de cuna. Y para darle al discípulo 2 y al discípulo 1 al líder.
Eso quiere decir que usted ha formado aquí dos células pequeñas, que forman el grupo pequeño, como un tejido. Las células se juntan, hacen un tejido. Entonces, ahí están. ¿Qué tiene usted ahí? El grupo pequeño de cuna. Pero fíjese que cada miembro de la iglesia tiene un responsable que los va a cuidar, ¿no? Hace pareja, prácticamente aquí tenemos 4 parejas misioneras. Lo mismo va a ser con infantes, miren. Y lo mismo va a ser con los primarios, y lo mismo va a ser con los menores, lo mismo va a ser con los juveniles, con los jóvenes y con los adultos. Quiere decir que usted ahora tiene una iglesia atendida de manera personalizada. Si yo le preguntara, por ejemplo, ¿quién es el discípulo número 3 del grupo pequeño de la división de primarios? Usted seguro que me señala el D3 acá, medio melón, color melón. Porque no hay otro como él en toda la iglesia. Y él conoce perfectamente qué parte del cuerpo es porque está organizado. Todos estos miembros están organizados, saben qué parte del cuerpo es. ¿Sabe por qué la iglesia no está sana? Porque todos sus miembros están dispersos. Por eso que Ezequiel vio que la iglesia parecía un valle de huesos secos. ¿Y cuándo los huesos están secos? Cuando los huesos están desarticulados, fuera del cuerpo. Existen, están allí, pero no están articulados, no tienen vida. Y entonces las iglesias en su gran mayoría están como huesos desarticulados. Entonces, gracias a estas herramientas que estamos utilizando acá, se puede articular a todos los huesos. Por eso decíamos que este capítulo tiene que ver con cómo articulamos a los miembros de la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando estos diferentes niveles: iglesia, divisiones, grupos pequeños y ahora parejas. Y para que esto tenga vida, entramos a este nivel que lo vamos a ver mejor en el próximo capítulo, que tiene que ver con la tierra y la semilla, ¿no? La tierra y la semilla. La tierra y la semilla son dos figuras que la Biblia usa para referirse. Tierra a las personas que no conocen a Dios y semilla a las personas que ya conocen a Dios. Por ejemplo, tú eres un miembro bautizado, la Biblia te llama semilla. Tu vecino es una persona que te conoce a ti pero no conoce a Dios, la Biblia le llama tierra. Entonces, si tú eres semilla y tu vecino es tierra, tú como semilla para crecer necesitas de la tierra. Entonces no es que tu vecino te necesite a ti, tú necesitas al vecino. Porque si tú no tienes tierra, tú no creces. Tú necesitas tener tierra. Entonces, a tierra y semilla son figuras que la Biblia usa para referirse a los miembros bautizados de la iglesia y su entorno social cercano que no conoce a Dios. Mateo 13:38 dice: el campo es el mundo, o sea, la tierra es el mundo, y los hijos del reino, o sea, los bautizados, son buenas semillas. Eso es lo que te estaba diciendo anteriormente. Aquí, por ejemplo, tenemos a una semilla buenísima, con su corbatita roja, porque es la sangre de Cristo que lo ha redimido. Tú eres una persona, eres una buena semilla. Y para que tú estés sano, como buena semilla, tú necesitas tener tierra. Es decir, tus parientes, tus amigos, tus vecinos, otros que te conocen a ti pero no conocen a Dios. Tú tienes que seleccionarlos, 2 o 3 personas, porque si tú no tienes tierra, tú no vas a vivir. Entonces, a eso es lo que llamamos, he puesto la palabra pavo para que te acuerdes. B de pariente, A de amigos, o B de vecinos, o de otros que te conocen a ti, pero no conocen a Dios. Este es un nivel importantísimo, porque esto está en la base para darle alimento a la iglesia. Entonces, vayamos resumiendo lo que acabamos de ver. Hemos visto la iglesia en sus 5 niveles, ¿no? Está en la cúpula, está el nivel de la iglesia, donde están todos. Cuando usted trabaja a ese nivel de la iglesia, usted logra que los miembros aprovechen el 10% de todo lo que usted le va a dar. ¿Por qué las iglesias tienen mucha quietud, mucha enfermedad? Porque todo lo hacemos a ese nivel. Si usted comienza a utilizar las divisiones como un instrumento para atender a la iglesia,
entonces usted va a subir al 30% de aprovechamiento. Ahora, si las divisiones utilizan los grupos pequeños para organizar a sus miembros, el aprovechamiento sube a 50. Y si los grupos pequeños organizan a sus miembros en parejas de 3D, como lo hemos explicado, su aprovechamiento sube a 100, a 80. Y si esas parejas tienen cada uno su terreno misionero, entonces van a subir a 100. Estamos hablando de una iglesia sana. Fíjese usted que estos diferentes niveles de la iglesia son ignorados o sencillamente son vistos o pasados de largo. No son tomados como importantes, como recurso para brindarle una atención mayor a la iglesia. Recuerde que el Señor viene por una iglesia sana. Y Él no te ha dejado huérfano, te ha dado todos los instrumentos. Esta es una iglesia que nació proféticamente en el momento indicado. Esta es una iglesia, es una barca en la que en el timón está Jesús. Es una iglesia que tiene los recursos, por lo tanto, no estamos exentos de orientación, ¿no? Cada uno de estos niveles son como eslabones de una cadena. Tienen que estar unidos, tienen que estar trabajando unidos. Miren lo que dice la hermana Juan. Servicio Cristiano, página 93. Debe hacerse obra bien organizada en la iglesia para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Mientras impartan a aquellos que recibieron de Dios, serán confirmados en una fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Somos incluidos en la edificación como piedras vivas y cada piedra ha de emitir la luz. Cada cristiano es comparado a una piedra preciosa que capta la gloria de Dios y la refleja. En otras palabras, para hacer la obra de Dios tenemos que ser un cuerpo vivo, una edificación, una unidad. Y esa unidad se logra. ¿Cómo articulamos a todos los huesos? Cada hueso, ¿cómo ponemos cada hueso en su lugar? Utilizando los diferentes niveles de la organización de la iglesia. Bueno, espero que esta tercera parte te vaya abriendo la visión de tal manera que vamos comprendiendo mejor a la iglesia. Te aseguro que la sesión 4 que vamos a tener va a ser de gran inspiración para nosotros, para ver cómo todo lo que hemos estudiado hasta aquí nos va a permitir tener una iglesia movilizada. Bueno, hasta aquí la tercera parte. Que Dios me lo bendiga. ¿Cuánto de lo que estamos acá queremos orar realmente para que Dios nos permita usar estas herramientas? Si así lo deseas, permítame hacer una cortísima oración. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque a través de los diferentes recursos que le has dado a la iglesia, nos permites tener un tratamiento más personalizado, más cercano, de tal manera que formemos hombres y mujeres llenos del Padre, llenos del Hijo y llenos del Espíritu Santo. Permite que tu iglesia en estos tiempos finales se organice como un organismo vivo, Señor, de tal manera que tenga tu presencia y el mundo mire y sepa que somos de ti, porque estamos unidos en perfecta unidad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.